Y con esto, mis amigos, quiero llevarlos e introducirlos en un tema que me parece necesario que hablemos. Una persona me comenta y me dice acerca de un video donde yo estaba reaccionando acerca de un pastor que estaba imponiendo manos, hacía lo loco, y hacía como poses y hacía la patada del karateca y hacía como todas cuestiones media raras. Y la gente se caía, se enloquecía, temblaba, vomitaba, hacía un montón de cosas. Y yo, en esa reacción, me reí. Entonces esta persona me dice, ¿y si te reís y de verdad era una manifestación del espíritu? Y me advierte, diciéndome, mejor es callarse y esperar que en todo caso sea Dios quien lo juzgue. ¿Y si te reís y de verdad era una manifestación del espíritu? ¿Qué piensan acerca de estos? Mis amigos, me interesa, ¿eh? ¿Han sentido ese temor de decir, che, yo voy a ser respetuoso con esto, porque para mí eso no viene de Dios, pero por si las dudas viene de Dios, me voy a callar la boca, no voy a decir nada? ¿Qué piensan de eso? ¿Les ha pasado? Yo debo admitir que sí lo hice mucho tiempo. Muchas veces yo tenía opiniones y pensamientos acerca de ciertas cosas que veía de iglesias, de predicadores, en videos y demás, y que yo decía, che, esto es fuego extraño, esto es bastante raro. No me parece que venga de Dios, pero a mí me dijeron y me entrenaron para que no lo discuta, no te burles, ser respetuoso, porque si viene de Dios, hasta podés estar corriendo riesgo de blasfemar en contra del Espíritu Santo, que es el único pecado que no tiene perdón. Me han advertido acerca de, che, guarda que le podés estar pifiando fuerte, ¿eh? ¿Qué piensan de esto? ¿Es posible burlarse de una manifestación de Dios y no darse cuenta que venía del Espíritu? Este comentario me llevó a una reflexión que se las quiero compartir, que tiene que ver con este término que vamos a desglosar, que es la máxima espiritualidad. Atentos con este término. Y lo primero que me di cuenta, esta idea que tenemos mucho y que yo tuve durante mucho tiempo, de por las dudas, no critique, no cuestione, no te rías, por si viene del Espíritu Santo. Y me di cuenta que el gran problema es no entender cuando algo viene o no del Espíritu de Dios. Hay gente que realmente no entiende si algo viene o no de Dios, por las dudas se calla la boca. Pero la pregunta que yo quiero arrancar diciéndoles es, ¿acaso los hijos de Dios, quienes tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, según las Escrituras, no podemos nosotros discernir, interpretar cuando alguna acción, algo que sucede, algo que hace un pastor, un predicador, un ministro, algo que vemos en un video, viene o no del Espíritu? ¿Acaso no tenemos nosotros acceso a ese discernimiento? Y si lo tenemos, ¿por qué entonces tendríamos entre comillas, temor o miedo, porque a veces es miedo, a decir esto no viene del Espíritu Santo? Esto es importante. Y con esta pregunta, lo que primero yo me doy cuenta es que las personas no saben identificar cuando algo viene o no del Espíritu de Dios, en gran parte porque no se los ha discipulado ni se los ha entrenado para poder discernir estas cosas. Yo no digo que quienes hagan esto no sean hijos de Dios, lo que digo es que probablemente les infundieron un temor que hace que no se animan a decir, che, esto no viene de Dios, y esto sí viene de Dios. De hecho, nosotros tenemos al Espíritu de Dios que justamente da testimonio a nosotros mismos acerca de cuando algo viene o no viene de él. Pero claro, eso se lo delegamos al líder y al pastor o al anciano o a quien sea él el que discierna en todo caso y que diga a quién se puede invitar y a quién no se puede invitar a la congregación. Pero esto es muy importante porque esta actitud, lejos de ser una cuestión de cuidado, lo que ha traído a la iglesia es pasividad, miedo y sometimiento. Y ha atentado contra el discernimiento y el crecimiento espiritual de las personas. Justamente uno de los versículos que yo tengo anotado para poder empezar a desglosar y yendo a la idea de la máxima espiritualidad, que ya vamos a llegar, partiendo de la base de que los cristianos, los hijos de Dios, sí tenemos la capacidad, y no solo la capacidad, la responsabilidad de discernir los espíritus. Esto está en 1 de Juan 4. Miren cómo arranca diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido de carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Juan dice, no creáis, no crean
a todo espíritu, sino probad los espíritus. Punto 1. Sí podemos discernir los espíritus. Tenemos esa capacidad. Insisto, no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de hacerlo. Esa responsabilidad no es solo del líder, del dirigente, del pastor, del cuidador, del anciano, del obispo, del diácono. No es solamente de ello. Es una responsabilidad comunitaria. Es una responsabilidad que como congregaciones, los diferentes grupos de personas que se reúnen siendo iglesia, debemos practicar, ejercitar y perfeccionar la responsabilidad de discernir los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y con esto empezamos el camino hacia la máxima espiritualidad. ¿Y por qué voy a usar el término espiritualidad? Primero porque el término espiritualidad es un término que a todos les encanta. My brodies, a los filisteos, a los apartados, a todos les encanta hablar de espiritualidad, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de espiritualidad porque la gran confusión está en entender qué podemos hacer nosotros con esa espiritualidad. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué no viene de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Entonces vamos a partir por esta base. Sí podemos discernir, sí podemos juzgar los espíritus y de hecho debemos hacerlo. Si no hay gente volando, gritando y cayendo al piso, ¿cómo vamos a saber que Dios está presente? ¡Tarán, tatán! ¿Cómo sabemos cuando algo viene o no de Dios, Entonces, me hicieron otro comentario a raíz de este debate que he planteado en un video mío. En un video yo dije que la responsabilidad de los espirituales es restaurar a los carnales, así como la responsabilidad de los maduros es discipular a los inmaduros. Esto es muy importante, chicos. Porque estas son las dinámicas básicas de una iglesia, el discipulado y la restauración. Restaurar a los carnales o a los débiles en la fe, discipular a aquellos que son nuevos o son bebés espirituales. Si una congregación no puede hacer ninguna de estas dos dinámicas, probablemente esa congregación no está viviendo la iglesia. Y una persona me comenta a raíz de este video y me dice lo siguiente: ¿qué pasa si alguien se considera espiritual y termina lastimado y se aprovechan de él en una exhortación? ¿Qué pasa si alguien que se considera espiritual termina lastimando y aprovechándose en una exhortación? Lo que suele suceder en la mayoría o en muchas congregaciones es que aquellos que son los supuestos espirituales, en general se les suele llamar espiritual. Aquellos que están con un micrófono como yo, pero arriba de una plataforma y son los dirigentes o los que manejan la batuta en una congregación, y eso se supone que son los espirituales, muchas veces han aprovechado su posición o su título o su honor, depende del caso, lo han aprovechado para aprovecharse de personas o han lastimado con ciertas actitudes a personas o han hecho más daño que otra cosa. Entonces me decía, ¿qué pasa si los que se consideran o se autoperciben espirituales en realidad no son espirituales? O terminan haciendo mal. A lo cual le respondí, lo espiritual, y esta es la gran falacia que muchas congregaciones arrastran, no se discierne por manifestaciones locas. Tipo el que más habla en lenguas, el que más profetiza, el que más responsabilidades tiene en una congregación. O en otro tipo de congregaciones, la espiritualidad se confunde con el que más sabe de la Biblia, con el que mejor enseña o mejor léxico tiene, o mejor elocuencia tiene a la hora de hablar, con el mejor predicador, el mejor sermón. El gran problema de la iglesia es que ha confundido la espiritualidad, con cosas que no tienen necesariamente que ver con la espiritualidad. El otro paso hacia la máxima espiritualidad es entender que la espiritualidad se discierne por frutos y no por dones o por comportamiento o por cargos o por títulos o por funciones. El don es un regalo. El Espíritu Santo reparte dones a su antojo en la iglesia para la edificación y servicio de unos a otros. Pero el fruto del Espíritu es la manifestación de que el carácter de Cristo en nosotros está materializándose en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu, lo recordarán, en Gálatas capítulo 5. Miren, vamos a buscarlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense qué interesante que no dice que el fruto o la manifestación del Espíritu es el que más sabe de la Biblia, el que más responsabilidades tiene dentro de un templo, la persona que tiene más o menos dones. Me pusieron que la máxima espiritualidad es tener más dones. Tipo, ¿vieron que está eso dando vuelta en la iglesia de que el apóstol tiene todos los dones? El pastor, maestro, evangelista. Bueno, no tiene que ver con ni dones, ni funciones, ni talentos, ni responsabilidades. Tiene que ver con el carácter que estás expresando, amigo.
Tiene que ver con el carácter que estás expresando. Y en ese carácter, cuando sos paciente, cuando tenés gozo en cualquier circunstancia, cuando sos benigno, cuando tenés bondad, cuando sos fiel, cuando tenés mansedumbre, templanza, misericordia, cuando soportás, amás, perdonás, cuando servís y te das a los hermanos, cuando vos en tu carácter expresás estas cosas, es la mayor evidencia de que sos una persona espiritual. Aunque sepas mucho o poco de la Biblia, aunque tengas muchas o pocas responsabilidades en tu congregación, es la expresión de un carácter. Entonces, en este camino hacia la máxima espiritualidad, lo que estamos definiendo es, 1, sí podemos definir y discernir si algo viene o no de Dios. Podemos juzgar si algo viene o no del Espíritu de Dios. No hay miedo a que, no te rías por las dudas de que venga del Espíritu Santo. No hay miedo. Podemos definir, esto viene de Dios o esto no viene de Dios. El Espíritu Santo a nosotros nos va a decir si sí o no. Y nosotros lo podemos expresar. Lo segundo es que la espiritualidad se expresa en frutos. La espiritualidad se expresa en frutos, no en cantidad de dones, no en cantidad de responsabilidades o de títulos que tengas, no en cantidad de conocimiento bíblico o conocimiento general que tengas, sino que es expresión de carácter, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, todo esto que de chiquito nos hacían aprender en la escuelita dominical, ¿verdad? Vamos hacia el camino, hacia la máxima espiritualidad, pero todavía no llegamos. Todavía no hemos llegado a la máxima espiritualidad. Estamos limpiando el camino de lo que es espiritual o lo que no es espiritual, de lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Pero no hemos llegado a la máxima espiritualidad todavía. La espiritualidad sí se discierne, y la espiritualidad se discierne por fruto, no por otro tipo de cosas, que es carácter. Esto nos lleva a el siguiente punto. Y atentos, porque ahora sí estamos entrando en el campus, ahora que sabemos que sí podemos discernir, que sí podemos juzgar los espíritus, y que hacerlo significa no juzgar intelecto ni dones, sino que significa juzgar el carácter que expresa o no expresa un hermano. Ahora sí podemos hablar de máxima espiritualidad. Miren, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo va a elevar la espiritualidad. Ya sabemos cuáles son los frutos del espíritu, ya sabemos que sí se puede discernir y se puede juzgar. Y ahora Pablo va a elevar esto a otro nivel. Y nos va a hablar de cosas que sí son un nivel superior. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está enumerando conductas que pueden ser muy buenas, que pueden ser extraordinarias. Fíjese que Pablo está diciendo, si yo hablase todas las lenguas del mundo, incluso si hablase lenguas de ángeles, tengo profecías y le profetizo a todos, Dios te dice esto, así te dice el Señor, Si yo tuviese una fe que puede trasladar montañas, hago cosas extraordinarias. Si yo hasta soy dadivoso, reparto mis bienes, hago caridad, le dono a buenas causas, doy la ofrenda en el templo y colaboro con todo. Incluso, dice Pablo, miren esto, si entregase mi cuerpo para ser quemado, tipo, yo voy a dar la vida por el evangelio. Tremendo, tremendo. Me voy a ir a un país, me voy a ir a Nepal, donde está prohibido el evangelio, y voy a arriesgar mi vida a causa de la fe. Y la persona hasta se arriesga a ser quemado vivo. Pablo dice, todo eso, si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces ustedes van a decir, pero ¿quién va a hacer todas estas cosas si no va a tener amor? Mirá cómo profetiza el profeta. Mirá las palabras que tira, les pegó todo al profeta. ¿Cómo no va a tener amor a ese? Eso viene del espíritu. O aquel que dice, mirá las lenguas angelicales que habla, mirá, habla misterios. Rakayata rabacía la vaconda, rabaracayay.
Tiene que tener el espíritu, mirá las palabras que dice. Seguramente debe decir cosas resarpadas. Mirá la caridad que dio, mirá cómo diezma aquel. Mirá cómo ofrenda, mirá cómo ayuda a los pobres. Mirá, dio la vida a causa. Y Pablo dice que todo eso, si no tenés amor, si está diciendo si no tenés amor, es que probablemente se pueda hacer sin amor. Hasta poder dar la vida y no tener amor. Y que no sea la verdadera espiritualidad. Entonces, Pablo va a elevar el nivel y va a decir, miren, ¿ustedes realmente quieren que hablemos de espiritualidad? ¿Conocen el fruto del espíritu? Sí, Pablo, lo acabamos de leer recién en el streaming de Llorense. Perfecto. ¿Se acuerdan algunas características que tiene el fruto del espíritu? Sí, Pablo. Fe, mansedumbre, benignidad, esperanza, amor. Bueno, Pablo va a decir, bueno, ya disciernen los espíritus, ya conocen el fruto, saben cómo discernirlos. Miren lo que dice Pablo. Pero vamos a avanzar al final. Va a desglosar acerca de la importancia del amor. ¿Por qué? ¿Por qué va a desglosar acerca de que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no deja de ser? Pablo va a decir por lo siguiente, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Algún día no va a ser más necesario profetizar. Y cesarán las lenguas. Algún día no va a ser más necesario tener que hablar en otras lenguas. Y la ciencia acabará. El conocimiento que tengan importa de muy poco. Y avanzamos al versículo 13, que dice, y ahora, todas estas cosas, la profecía, la lengua, la ciencia, todas estas cuestiones que ostentan de espiritualidad, van a pasar, macho. Pero, hay cosas que sí van a permanecer. ¿Y se acuerdan del fruto del espíritu? Los frutos del espíritu, las características del fruto del espíritu, bueno, miren estas. Y ahora permanecen la fe, un fruto del espíritu, la esperanza, fruto del espíritu, el amor. Y Pablo va a decir, pero esperen. ¿Vieron estas expresiones del fruto del espíritu? Bueno, todavía se puede ir más arriba todavía. Y va a decir Pablo, y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amigos y amigas, en palabras del propio apóstol Pablo, máximo exponente de las doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento, porque es el que más cartas han llegado a nuestros tiempos, el apóstol Pablo está diciendo, ¿quieren que hablemos de espiritualidad? Ok. ¿Saben cuál es la máxima espiritualidad, el máximo rango y nivel de espiritualidad que pueden alcanzar? Es el amor. Porque a diferencia de todas las otras cosas como la fe, la mansedumbre, la benignidad, de los dones, hacer todas las demás cosas, hay una característica que tiene el amor. El amor es Dios y Dios es amor. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que Dios es amor? La Biblia no dice que Dios es fe. La Biblia dice que Dios da fe, en todo caso. La Biblia no dice que Dios es esperanza, no dice que Dios es ciencia. No. Pero la Biblia sí dice que Dios es amor. Por lo tanto, la máxima expresión y la máxima espiritualidad que podés alcanzar no es ni ser pastor, ni ser apóstol, no es tener profecía, hablar en lenguas angelicales, no es tener más responsabilidad, tener más rango, tener más conocimiento. No. Es el carácter que expresás. Pero por sobre todas las cosas del carácter que podés expresar, la máxima espiritualidad que podés alcanzar es cuando manifestás el amor de Dios por medio de tu vida, por medio de tus relaciones, por medio de el espíritu que fluye en vos. Porque te voy a decir algo, macho. Si profetizás, si sanás, si tenés altas prédicas, tenés altos estudios bíblicos, pero no sos paciente, pero no sos misericordioso con el que quizás interpreta diferente o está equivocado, de nada te sirve, dice Pablo. De nada sirven. Incluso si vas a predicar al Congo belga, de nada sirve si no expresás la máxima espiritualidad, que es el amor. Lo que pasa, el público en general le copa más el pastor que hace la patada karateca y la gente se cae y se retuerce. O el cantante que está haciendo y repitiendo una y otra vez una frase con música worship. Porque eso a la gente le copa más. Si ostentás espiritualidad porque sanás, si ostentás espiritualidad porque predicás en una iglesia multitudinaria, si ostentás espiritualidad porque te siguen muchas personas en redes sociales, porque subís un reel y tiene muchas reproducciones, si ostentás espiritualidad porque te invitan a predicar de todas las congregaciones locales y de otros lados, porque hiciste seminarios en Estados Unidos y en Europa, y ostentás espiritualidad por eso, pero lastimás a personas en el camino,
pero no sos compasivo con aquellos que interpretan diferente que vos, pero no pones la mano en el arado como Dios nos manda hacerlo, amigo, te falta amor. Y si te falta amor, te falta la mayor expresión de espiritualidad. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que hablar del amor a veces no garpa tanto, lamentablemente, o por lo menos del amor como Dios lo expresa, porque hablar del amor, según el mundo, puede garpar un poco más inclusive. Vamos a hablar de algo. Al público cristiano le encanta hablar de espiritualidad. Y entienden generalmente muy poco de espiritualidad. Entonces yo les voy a hacer una cosa. A partir de ahora, cuando hablemos de la expresión del fruto del Espíritu y del carácter de Cristo, y sobre todo de la expresión del amor de Cristo, vamos a hablar acerca de esto, mis amigos, según el apóstol Pablo, es la máxima, más grande expresión de espiritualidad que puede tener una persona. El amor es la máxima espiritualidad.